Pues miren, ¿quién se hubiera imaginado un conflicto, una disputa entre Irán y Rusia, que son dos aliados fuertes que han estado pues del mismo lado de la moneda en los últimos años? Pero aquí estamos, déjenme mostrarles la nota, que no solamente de un portal, digo, ya es algo confirmado por medios rusos, occidentales, iraníes, por el mundo árabe. Ya es a este punto un punto de discordia que pocos se veían venir en el escenario y está formado por esto. Déjenme mostrarles también. Esta imagen que ven ahí es el famoso corredor Sanjesur. Y en el punto más rojo que ven ustedes, marcado, donde dice corredor Sanjesur o Senjesur, ven el territorio iraní. Bueno, este corredor, como pueden ver ahí en la imagen, estaría conectando a Azerbaiyán, que quiere abrirse para conectarse con su propio enclave de Nakhchivan, que también está en el mapa. Y pues esto ya puso en verdadera alerta a Irán. Hay ya comentarios que hablan del riesgo de una traición. La reacción ha sido muy contundente. Irán le ha lanzado una dura advertencia a Rusia, una que está sonando bastante extraña, por cierto, por decirlo solamente de alguna manera. Básicamente le están diciendo a Moscú: no juegues con nuestras fronteras o podríamos tener un problema. Y esto viene de un país que suele ser muy cuidadoso con sus palabras cuando se trata de dirigirse hacia Rusia, porque sabe que es uno de sus grandes aliados. Y eso nos hace de alguna manera, pues, pensar hasta qué punto está dispuesto a llegar Irán para proteger sus intereses territoriales, pero cómo ésta se convirtió en una línea roja que podría disolver a una alianza fundamental de lo que ya se había conocido como el nuevo, en Occidente le dicen el nuevo eje del mal, pero por supuesto es una alianza poderosa que amenaza a Occidente, a Washington, que es la alianza Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Y por cierto, a río revuelto ganancia de pescadores. En estos momentos Washington se está frotando las manos porque algo salga mal aquí en Irán. Miren, lo interesante es que Irán no solamente está preocupado ya por el corredor en sí, sino por lo que esto representa. Es un proyecto que no es solamente un pedazo de tierra que estaría conectando estos dos puntos en el mapa. Lo que vemos aquí, en este corredor de Sanjesur, se concretaría la idea de que Irán pues, podría quedar, como ven, totalmente aislada de su acceso estratégico hacia Armenia, y entonces pues tampoco podría Irán acceder a Europa. Y cuando hablamos de perder una conexión clave con Europa, pues estamos hablando de una de las pocas posibilidades que tiene Irán para seguir comerciando. Es una gran pérdida en términos comerciales y geopolíticos. Entonces, pues Irán ha decidido levantar la voz contra Rusia y no lo hizo en silencio. De hecho, convocaron al embajador ruso en Teherán, algo que en el mundo diplomático es casi como golpear la mesa, por decirlo así, y básicamente pues Teherán le está diciendo hoy a Moscú que esta jugada no va a ser negociable, y eso ya está abriendo los escenarios a una pregunta muy importante. ¿Cómo va a reaccionar ahora Rusia a esto? Porque si bien Irán y Rusia han sido aliados muy poderosos, pues en este momento Moscú sí que está apoyando la idea de Azerbaiyán. Y ahí está la raíz, digamos, de este problema, porque los intereses de Rusia en Azerbaiyán hoy parecen estar chocando directamente con los intereses que tiene Irán. Y ambos necesitan de esto. Desde perspectivas no podríamos decir quién tiene la razón o no, simplemente que hay un choque de intereses, así de simple. ¿Por qué este corredor ya está sonando una alarma tan grande en Irán? Miren, la principal razón es, por decirlo así, estratégica. Este corredor de Sanjesur no solamente conectaría los puntos de Azerbaiyán con Nakhchivan, sino que también, y yo creo que esto es lo más preocupante, es que estaría amenazando a Irán de tener un acceso a Armenia, de a través de ahí dirigirse a Europa. Y pues para Teherán esto ya representa un golpe muy fuerte a su influencia en toda la región, porque se aislarían sus rutas comerciales y ese sería un riesgo de quedar cortado en todo su acceso hacia Occidente, que no es algo que Irán esté dispuesto a ceder.
Pero también hay que considerar el hecho de que este corredor, si se llega a concretar, pues va a fortalecer también la influencia de Turquía en la región. Y esto es un problema adicional para Irán, porque si ustedes lo ven en el mapa de nuevo, ahí estaríamos viendo cómo Turquía también ganaría con la creación de este corredor, mientras que el gran perdedor sería Irán. Pues se complica todavía, claro, más esta situación cuando a esto le agregamos ¿qué papel juega Rusia en esto? ¿Cuál es la verdadera ganancia aquí de Moscú y por qué también para Moscú esto es estratégico y es legítimo? Por muchos años, Moscú e Irán pues han tenido una alianza muy fuerte, han tenido, digamos, han peleado del mismo lado de la historia, han compartido intereses en común, por ejemplo, en Siria, han cooperado en muchos ámbitos geopolíticos, pero ahora hay un punto de división aquí porque Rusia también tiene interés en jugar del otro lado de la frontera iraní. Y mientras está apoyando a Azerbaiyán en el proyecto de este corredor, también trata de mantener una relación amistosa y estrecha con Irán y sostenerlo como su aliado. Pero esto, pues, ya nos estaría provocando de alguna manera la pregunta que tiene que ganar Rusia con esta postura tan ambigua, porque la respuesta la vamos a encontrar en los intereses económicos y energéticos. La clave del por qué para Rusia ahora es tan vital este corredor es porque Azerbaiyán es un importante productor de gas y de petróleo. Entonces es un socio muy atractivo para Moscú, especialmente en un contexto en donde ahora podemos hablar de cómo las rutas comerciales y las rutas energéticas que tiene el Kremlin se están viendo más comprometidos, sobre todo después de lo que pasó en Kursk. Y ahora, pues apoyar este corredor de Sanjessur puede de alguna forma darle a Rusia una nueva vía para transportar toda su energía y poder salvar sus propios intereses económicos sin depender de alguna manera tanto de que se comprometan estas vías de entrega en el conflicto ucraniano. El problema es que esta jugada tiene un costo. Y el costo es de alguna forma pues, poner en riesgo su relación con un aliado tan fuerte como es Irán. Porque este conflicto, la guerra en Ucrania, especialmente en lo que tiene que ver con lo que tanto hemos hablado en esta mesa de Kursk, pues ya está empujando a Rusia a reconsiderar muy seriamente rutas comerciales alternas, rutas para entregar su energía, que tiene mucho que ver con las incursiones que Ucrania hizo en territorio ruso. Moscú hoy necesita tener nuevas vías, unas que sean más seguras, unas que les permitan de alguna forma mantener sus exportaciones energéticas. Y pues aquí es donde entra el famoso corredor de Sanjessur, porque este corredor lo que estaría haciendo es funcionar como una pieza clave, como un switch alterno, digamos, para que Rusia pudiera tener una conexión más directa con Azerbaiyán. Y entonces, pues esta ruta que ven ahí sería menos vulnerable a los efectos del conflicto en Ucrania. Y lo que pasa es que con la situación que hemos estado platicando aquí de Kursk y también muy en específico de Sutka, pues Rusia ha tenido que destinar más recursos de alguna forma a defender su propio territorio y todo esto ya está afectando las capacidades de Rusia para comprometer la logística energética, sobre todo lo que tiene que ver con Sutka. Entonces, cada vez que un ataque ucraniano se golpea, se efectúa en la región, por cierto, tú me comentabas algo que mientras estamos hablando de esto, y lo vamos a platicar en el próximo podcast, en estos momentos Ucrania está atacando Moscú con drones. Así es, medios rusos y occidentales lo confirman. Por lo menos 14 drones ha logrado interceptar la Moscú, porque está atacando Moscú. Medios rusos confirman la muerte de una mujer de 46 años en unos departamentos, en unos edificios de departamentos. O sea, fueron objetivos civiles los que atacó la Fuerza Aérea Ucraniana y hay 2 personas gravemente heridas. Son lo que es hasta el momento está reportando algunos medios rusos, pero sí confirman que Ucrania, Kiev, está atacando la capital de Rusia, está atacando Moscú con drones. Y la cuestión es que cada vez que este tipo de cosas pasan, cada vez que Ucrania lanza un ataque, ya no lo lanza a objetivos militares porque sabe que no puede ponerse al tú por tú con el ejército ruso. Lo lanza a objetivos civiles, como lo está haciendo hoy en Moscú,
o lo lanza a las vías energéticas de Rusia. Y entonces hoy por hoy aquí es donde le cae como anillo al dedo a Rusia esta ruta comercial a través de Armenia, porque así Rusia lo que iba a tener es una vía alternativa que sería mucho más segura para transportar su energía, para mantener las conexiones comerciales con Azerbaiyán, con otros socios estratégicos, sin que esto se vea comprometido, pues de alguna forma, con el frente de guerra. Y este interés de Moscú pues ya nos está mostrando cómo mientras la guerra está avanzando, es muy importante intentar mantener una ruta como esta porque les permitiría alejar el transporte energético fuera del conflicto ucraniano y pues las exportaciones de gas y de petróleo de alguna manera seguirían fluyendo con seguridad sin que se vieran interrumpidas sus objetivos de este conflicto. Luego, pues claro que Azerbaiyán, que también es uno de los mayores productores de energía de la región, pues es un socio muy importante para Rusia, sobre todo en este contexto de inestabilidad que se está dando entre los conflictos, tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Entonces, claro, esto suena muy atractivo, suena como un plan perfecto para Moscú, pero tiene un problema, tiene un costo enorme, y ese costo es que para Irán, pues el corredor de Sanjessur, que es perfecto para Rusia, no lo es, claro, para Irán, porque a Irán lo aísla. Mientras le da una ruta alterna al Kremlin, a Irán lo arrincona. Y no solamente porque le corte el acceso a Armenia, sino porque le está colocando a Turquía y Azerbaiyán, que son dos rivales geopolíticos, en una posición de bastante ventaja. Y con esto, pues ya estamos viendo cómo Teherán ya tiene de alguna forma el temor de que si este corredor se llega a abrir, pues esto va a terminar generando que quede aislada de alguna manera con todas sus rutas que tenía antes Irán hacia Europa, y es algo que va a impactar, por supuesto, en su economía. Y ya Irán está viendo cómo sus rivales de alguna forma ganarían mucho terreno junto con Rusia, y eso por supuesto que ya es un riesgo que no puede ignorar. Si Azerbaiyán y Turquía, que no son precisamente amigos de Irán, logran establecer este corredor junto con Rusia, pues se va a consolidar una influencia muy importante en todo el Cáucaso, y la región estratégicamente se alinearía a favor de un eje en el que estaría excluido Irán. Y luego pues no hay que olvidarnos de que Irán ya ha mostrado en el pasado que no va a apoyar este tipo de proyectos porque los percibe como una amenaza para su soberanía. Entonces, este corredor ya por supuesto que encendió todas las alarmas en Teherán, y aquí es donde Irán pues ya ha decidido trazar esta línea roja. Ya no es simplemente un desacuerdo diplomático con Rusia, ya estamos viendo un posible punto, digamos, de ruptura de sus aliados, y esta advertencia de Irán ya es muy clara. Cualquier apoyo de Rusia al corredor va a ser visto como una amenaza directa para Irán. Y cuando Irán habla de una amenaza directa, pues ya sabemos que no solamente son palabras. No hace mucho, cuando Azerbaiyán estábamos hablando de cómo movilizó Irán en ese momento cerca de la frontera con Armenia a sus ejércitos militares masivos en toda la zona, porque claro, Irán no está dispuesto a ceder control ni fuerza militar si esto se ve amenazado en sus fronteras. Entonces, la verdadera pregunta ahora es ¿cómo va a reaccionar Rusia? ¿Qué va a hacer? Porque aun cuando de alguna forma esto le conviene muchísimo a Rusia, tiene mucho que ganar con el corredor, pero también tiene mucho que perder. No es una decisión sencilla, porque si empuja mucho a Irán, pues a pesar de sus diferencias, Rusia e Irán pueden lograr, digamos, salvar sus intereses estratégicos en otras áreas, pero tal vez no. Tal vez este pueda ser un punto de ruptura que los convierta no ya en aliados, sino incluso en enemigos. Y lo más curioso de todo esto es que, aunque los medios de comunicación hoy no le están prestando mucha atención a este tema, pues ya estamos viendo en puertas un conflicto, un punto de ruptura que podría tener el potencial pues de cambiar la dinámica de poder en toda la región. No se trata solamente de un corredor, no se trata solamente de una disputa territorial. Por supuesto que se trata de que quien tenga el control aquí en este punto tan escenario de estas zonas, que son, por cierto, de las más estratégicas del mundo, pues tiene un poder inmenso, y tanto Irán como Rusia saben lo que está en juego, y por eso es que estamos viendo este juego de poder, Alba, que no va a ser nada fácil de resolver. Por cierto que es parte de la encuesta. Esta encuesta no está fácil de responder, pero
¿Debería Rusia romper su alianza con Irán por el corredor de San Jesús? Por el corredor San Jesús, las opciones son sí, es lo mejor para pues, los intereses económicos rusos. No debe mantener la alianza, esto si lo vemos desde una perspectiva geopolítica o no lo sé. Los invitamos a votar en la encuesta, Alba. Sí, a mí lo que me causa un poco como de conflicto, por así decirlo, o de curiosidad es que si se fijan hubo un cambio de gobierno porque desafortunadamente se cayó el helicóptero del anterior presidente iraní. Y entonces ahora se vienen todos estos problemas. También se recuerdan, Estados Unidos hace unos meses le había desbloqueado un apoyo económico a Irán que Irán había utilizado para comprar armamento, que todo el mundo dijo, pero ¿en qué estaba pensando el tío Biden? Y que luego con ese dinero también dijeron que iban a poner unas bases militares en la Antártida. Entonces, piensa mal y acertarás. ¿En qué se beneficia Rusia si se hace este corredor? Pues en los recursos naturales que están en Azerbaiyán. ¿Quién se perjudica si Rusia tiene acceso a esos recursos naturales? Sobre todo que en esa zona hay gas. ¿Quién está comercializando mucho gas en este momento a precios exorbitantes en la Unión Europea? Entonces, si Rusia no tiene acceso a ese gas, obviamente hay alguien que vende el petróleo en el mundo, que es Estados Unidos, que lo está vendiendo a un precio mucho más costoso, porque obviamente es mucho más caro trasladar el gas en barco a la Unión Europea, pero pues es un negocio en este momento. Entonces, si Rusia tiene el control del gas del Azerbaiyán, es un impedimento para el gran vendedor de gas del mundo. ¿Quién se beneficia? Si algo hemos visto es como todos los países, Irán siempre ve por sus beneficios y a lo mejor pues al nuevo presidente, al nuevo gobierno iraní, pues le están aceitando la mano y le están diciendo y le están hablando bonito al oído de lo que puede hacer, que en este momento probablemente ellos creen que les conviene más estar más cerca de Estados Unidos que estar más cerca de Rusia, o ponerle una presión a Rusia para que no pueda solucionar este problema tan pronto y así ellos puedan seguir con su gran negocio del gas. Porque si lo que hemos visto también es que le decían el famoso eje del mal, y son muy compadres, supuestamente, Irán y Rusia, pero ahora estamos hablando de otros intereses, estamos hablando del gas. Entonces puede tener mano negra esta disque ruptura, por así decirlo, o esta amenaza de ruptura, y puede haber alguien presionando para que Irán se ponga en esta postura. Sí, no es una situación sencilla. No. Porque si Rusia de alguna manera opta por ponerse del lado, pues es que estos son lados, nos guste o no, del lado de Turquía, que por cierto es un país miembro de la OTAN. Uh-huh. Turquía siempre navega con bandera de para donde sopla el viento, pero no deja de ser un miembro de la OTAN. Entonces, ¿hasta qué punto puede Rusia confiar ciegamente o por completo en Turquía? ¿Quién puede ser un aliado más confiable, Turquía o Irán? Uh-huh. Pero de alguna manera Rusia puede tener la opción de decir, bueno, me cargo del lado de Turquía y de Azerbaiyán, pierdo la relación con Irán. Pero si Irán dice, bueno, rompo con Rusia, no le queda un plan B. Porque con Israel, pues, no, ni modo que va a tener relaciones. Con Washington no va a tener una relación fuerte sencillamente por la enorme disputa que tiene con Israel. El conflicto o el enemigo más grande a vencer de Israel es Irán y todo lo que representa. Entonces, Irán se quedaría aislado si rompe con Rusia. Pero claro, aislarse es uno de sus temores más grandes y de alguna manera es que este corredor también lo aísla. Sí. Y lo haría depender de alguna manera de la gracia de Rusia y de Azerbaiyán para decir, bueno, mira, no te aislaríamos del todo porque pues sí te daríamos chance de alguna manera de meterte por Azerbaiyán, de meterte por otros lugares en donde pudieras tú también participar. Pero estaría siempre a la suerte de alguien más y yo creo que es lo que Irán no quiere. Entonces yo creo que va a tener que decidir, no sabemos quién, si el que va a tener que decidir es Irán o Rusia. Uh-huh. Hoy Rusia tiene esta posibilidad de decir, bueno, si ya lo decía Putin antier, me parece, decía, ¿qué vamos a hacer si Ucrania decide no renovar el acuerdo para enviar gas a Europa? No podemos obligarlo, no podemos hacer nada. Al final, Ucrania gana también de eso porque no lo hace de a gratis. Rusia le paga a Ucrania, a pesar de que hay guerra, le sigue pagando
por permitir que se transporte gas hacia Europa. ¿Por qué? Porque Ucrania gana dinero, porque Europa se beneficia del gas barato ruso, porque lo sigue consumiendo y porque Rusia sigue haciendo negocio vendiéndole gas a Europa. Si Ucrania decide no renovar ese acuerdo, que Zelensky ya había dicho que no lo iba a renovar, pierde Ucrania, pierde Europa, pero gana Washington, porque vende gas, por supuesto, occidental, que viene desde el otro lado del mundo, pero pues no hay otra opción porque Ucrania ya no quiere. Claro. Entonces Zelensky nos queda claro que sirve a los intereses no de los ucranianos ni de Europa, sirve a intereses de otro continente. Claro. Pero aquí de alguna manera sí podríamos estar viendo cómo rodearía a Rusia con esto o le daría la vuelta parcialmente aparte del problema, solamente que a costa de Irán. Ajá, de un aliado. Y como dices también, en este momento de ese gas barato se está beneficiando Víctor Orbán, claro, que es uno de los aliados dentro de la Unión Europea también y dentro de la OTAN de Rusia, porque si recuerdan, cuando se inició su nuevo mandato, el primer lugar que visitó fue Moscú. Dejando Moscú, se fue a Pekín a reunirse con Xi Jinping y después de dejar Pekín, voló a Washington para la cumbre de la OTAN, del aniversario número 75 de la fundación de la OTAN. Entonces hizo primero como sus escalas de prioridades. Primero Moscú, luego Pekín y luego Estados Unidos. Entonces, si se cierra esa válvula, al primero que se perjudica es a Víctor Orbán. Es también como una manera de tenerlo agarrado que tiene en este momento la OTAN, porque era una pieza pues incómoda, que supuestamente salió a decir el secretario general de la OTAN, que cuando eso fue, que sí les avisó y que sí les pidió permiso y que ellos le dieron permiso. Por supuesto que no les avisó y no les pidió permiso, pero ¿qué les quedaba? Ni modo que le dijeran, pues no, si ya estaba en Pekín el señor y ya había ido a Moscú, ¿no? Entonces no les quedó de otra, pero es una manera de tener a esos países como que algunas veces dan bandazos hacia Rusia, es como mantenerlos agarrados del cuello y decirle, pues si te vas te lo cierro y ahora te va a tocar comprarle gas muy costosito a Estados Unidos. Y si no, pregúntenle a Alemania, que ya se le fue Volkswagen por lo mismo. Y está reculando hoy Olaf Scholz esta semana. Ya esta semana ante la presión ya dice, yo creo que si vamos a investigar quién voló el Nord Stream 2. Ah, sí, ahora sí. BMW también está teniendo problemas por lo mismo de que el gas está sumamente costoso. La cuestión es que el problema es que Irán y Turquía no son necesariamente compadres, pero tienen más puntos en común que diferencias. Sí. Porque al final Turquía ha expresado su inconformidad con lo que hoy está haciendo Israel. Por cierto, acaban de bombardear de nuevo Siria. Israel bombardeó Siria y Líbano al mismo tiempo con una flota de jets. Entonces, y ahora está presionando Israel a Estados Unidos para que Estados Unidos, a su vez, presione a Sudáfrica para que quite la demanda de genocidio de la Corte Penal Internacional en la que piden que se le gire orden de aprehensión a Netanyahu. Sí, lo decíamos antes del podcast, ¿no? No sabes ni con quién te estás metiendo. A mí no me toques, déjame acabar con el mundo, pero a mí no me toques. A mí no me tocan, yo soy intocable, no sabes ni con quién te estás metiendo. Sí. Y entonces aquí vemos que hay más puntos de coincidencia. Lamentablemente es difícil por todo el contexto histórico que hay. Medio Oriente es un verdadero rompecabezas y yo creo que no hay quien pueda unir puntos de vista. Y lo que tiene en desgracia Medio Oriente es su división. De alguna manera lo que hace fuerte a Israel son las grandes alianzas que tiene en el mundo. Medio Oriente es sumamente dividido entre ellos mismos. El mundo árabe es un mundo sumamente desunido. Entonces, con esos enemigos, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Sí, con ellos tienen. Claro, no hay unidad entre ellos. No hay cohesión de nada. No se ponen de acuerdo y eso es de alguna manera lo que facilita que sean tan vulnerables. ¿Debería Rusia romper su alianza con Irán por el corredor de Sanjur? El 64% cree que no, que Rusia debe de mantener su alianza con Irán. El 18% cree que es lo mejor y el otro 18% pues no está seguro. Definitivamente no es una situación sencilla, Alba. No es fácil, pero vamos a ver en qué termina todo esto, si es que terminan algo, porque como la gran mayoría de los conflictos de Medio Oriente son fáciles de iniciar, pero pueden durar toda una eternidad. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.